familia me desheredó por casarme con un trabajador de almacén, pero cuando me quedé embarazada, de repente, aparecieron en mi puerta con regalos caros, pero les cerré la puerta en la cara. Tengo 28 años, y hace 3 años, cuando me casé con mi esposo Luke, de 30 años, mi familia me desheredó, y desde entonces no hemos hablado. Luke y yo habíamos estado saliendo durante 2 años cuando decidimos casarnos, y mis padres nunca lo quisieron, así que estaban bastante en contra de la idea de aceptarlo como parte de la familia como su yerno. La razón de esto era muy superficial. Luke no venía de un entorno como el nuestro. El padre de Luke trabajaba como conserje en una escuela secundaria, y su madre se quedaba en casa para cuidar de él y de sus 2 hermanos menores. El dinero siempre escaseaba, y Luke no pudo asistir a la universidad porque necesitaba comenzar a trabajar inmediatamente después de graduarse de la escuela secundaria para mantener a su familia. Cuando lo conocí, trabajaba como operario de almacén en un edificio de oficinas cercano, así que lo veía con frecuencia durante mis descansos para el almuerzo. Después de 1 mes o 2, lo invité a salir. Honestamente, no me importaba cuál era su trabajo o cuánto dinero ganaba. Parecía atractivo, y después de algunas citas, supe que era el chico adecuado para mí. 6 meses después, lo presenté a mis padres, quienes inicialmente se alegraron de verlo, pero a medida que conocieron más sobre su familia y antecedentes, menos les gustaba. Eventualmente, comenzaron a presionarme para que terminara mi relación con él, porque no creían que fuéramos una buena pareja. Aparentemente, querían salvarme del desamor, diciéndome que esta relación nunca iba a funcionar, porque éramos demasiado diferentes, y que la fase de luna de miel eventualmente terminaría, y tendríamos que separarnos. Vengo de una familia de negocios muy adinerada. Mis abuelos fundaron una firma de inversiones, que ahora es dirigida por mis padres. Es lucrativa, y mis padres siempre han estado orgullosos de su trabajo, del dinero que ganan, de dónde vienen y de las personas con las que se relacionan. En resumen, siempre han sido extremadamente snobs, pero nunca me ha afectado. De hecho, cada vez que los veía actuar como si fueran mejores que los demás, me daba asco, y decidí a una edad temprana que no quería ser así, y creo que me mantuve firme en mi decisión. Mis padres querían que tanto mi hermana como yo trabajáramos para ellos y hiciéramos avanzar su negocio, pero trabajar para mis padres me parecía una pesadilla, así que empecé a trabajar en otro lugar. Ya estaba en una situación delicada, porque los había decepcionado al no unirme al negocio después de graduarme, y creo que mi decisión de estar con Luke fue la gota que colmó el vaso. Así que, cuando nos comprometimos, se enfurecieron y me dieron un ultimátum: o rompía el compromiso y seguía siendo parte de la familia, o me desheredaban y hacían a mi hermana la heredera de toda su herencia. Para ser honesto, mi hermana era la hija favorita de nuestros padres, y con buena razón. Ella lo había ganado porque, desde que era niña, había sido exactamente el tipo de persona que mis padres habían esperado criar. Sophie, mi hermana, siempre ha sido como mis padres y se ha enorgullecido de nuestra riqueza, aunque no fue ella quien la ganó. También era presumida y narcisista, creyendo que era superior a los demás simplemente porque sus padres eran ricos. Sophie es mi hermana menor y es 2 años más joven. Así que traté de hacer que actuara más como yo, más como una persona normal, pero nunca funcionó realmente. Supongo que era demasiado parecida a mis padres como para reconocer que la forma en que interactuaban con los demás estaba mal. De todos modos, solía llevarme bien con ella cuando éramos más jóvenes, pero cuando empezó la secundaria se volvió un poco acosadora y dejamos de tener una buena relación. También era bastante enfermizo que me dijeran constantemente que necesitaba ser más como mi hermana en lo que respecta a socializar con los demás, dado que mis padres creían que no tenía estándares. También estaba el hecho de que ella vivía su vida exactamente como nuestros padres querían, ya que obtuvo un título en negocios y comenzó a trabajar con nuestros padres para hacer avanzar la empresa. Ahora, era el 2008 ejemplo perfecto de cómo debería ser una hija ideal. Mis padres, y ocasionalmente Sophie, habían intentado con mucha fuerza convencerme de romper con Luke, mientras salíamos porque no estaban de acuerdo con nuestra relación. Desafortunadamente, no pudieron tener éxito, y nos comprometimos. Después de que mis padres me dieron ese ultimátum, fue una decisión sencilla para mí. No me preocupaba en absoluto su herencia. Solo quería tener una vida tranquila con Luke.
Así que les dije que podían desheredarme y yo estaría bien con eso. Aproximadamente 3 meses antes de mi boda, mis padres anunciaron públicamente a la familia que me desheredaban por casarme con alguien que claramente me amaba solo porque provenía de una familia adinerada, y querían saber cuánto tiempo duraría nuestro matrimonio si no tuviera el dinero que tenía hasta ahora y no hubiera posibilidad de heredar. Estaban seguros de que Luke me abandonaría tan pronto como descubriera que mis padres me habían desheredado y que mi hermana ahora heredaría todo. Pero si Luke y yo estamos esperando nuestro primer hijo juntos, deben haberse equivocado. Me molestó cuando me desheredaron, porque al fin y al cabo seguían siendo mi familia y los amaba. Pero nunca volví a hablar con ellos. Tampoco se pusieron en contacto conmigo. Seguí trabajando en recursos humanos y poco después de nuestro matrimonio, Luke fue ascendido a gerente de almacén, lo cual vino con un aumento significativo. Así que la vida ha sido bastante cómoda y hemos sido muy felices juntos. Nos enteramos de que estaba embarazada hace unos meses y ahora era el momento de completar nuestra feliz y pequeña familia. Mis suegros me han tratado como si fuera su propia hija, desde que descubrieron que Luke y yo estábamos juntos, y nunca me han permitido extrañar a mi familia. Estaba bastante contenta con mi vida hasta hace 2 semanas, cuando Sophie me envió un mensaje para decirme que nuestros padres podrían venir a visitarme pronto. Y en caso de que estuvieras pensando que mágicamente se había transformado en una mejor persona, como me había advertido, no es el caso. Solo se puso en contacto conmigo para avisarme porque estaba molesta con nuestros padres. Aparentemente, hace un año, le presentaron a un chico que resultó ser el hijo de un amigo muy cercano de ellos, y ella aceptó salir con él, darle una oportunidad y ver a dónde va la relación. Nuestros padres siempre hablaban muy bien de la familia, porque por supuesto venían de contextos financieros similares, y ese chico también era bastante adinerado. Él propuso hace aproximadamente un mes, después de casi un año de salir juntos, y Sofía aceptó. Ella esperaba que esto hiciera feliz a la familia, y también estaba ansiosa por establecerse y formar su propia familia. Pero antes de que pudieran anunciar su compromiso, los padres del chico sugirieron que ambos se hicieran pruebas de fertilidad porque realmente esperaban un nieto, y su hijo ya había sido engañado por otra mujer que no les había dicho que se había sometido a una histerectomía por razones médicas. Así que no querían correr el mismo riesgo otra vez. Sophie pensó que era raro, pero aceptó porque nuestros padres querían que lo terminara, para poder anunciar el compromiso. Pero desafortunadamente, descubrieron que ella era estéril. La examinaron unas cuantas veces más, solo para estar seguros, pero los resultados siempre eran los mismos. Mis padres la llevaron a especialistas en fertilidad, quienes no tenían una explicación clara de por qué esto le sucedía a ella. Eventualmente, el chico rompió con ella porque no quería ir en contra de los deseos de su familia. Lo mejor de todo es que mis padres ahora la están culpando por alguna razón. Ni siquiera quiero entrar en lo desordenado que está todo, y me horrorizó leer el mensaje que me envió. Y al final del mensaje, me irrité porque me dijo que me estaba contando todo esto porque sabía que nuestros padres se pondrían en contacto conmigo pronto, porque habían escuchado de un par de parientes sobre lo que yo estaba esperando. Y como ya no tenían la oportunidad de tener nietos de ella, yo era su única esperanza. Después de leer ese mensaje, hablé con Luke, y acordamos que, pase lo que pase, no volveríamos a reconectar con ellos, simplemente no valía la pena. Además, después de cómo trataron a Sophie, no quería tener nada que ver con ellos. Y tal como Sofía había predicho, mis padres aparecieron en mi puerta hace 3 días, y cuando la abrí, me abrazaron y me dijeron que habían escuchado que iban a ser abuelos. Así que querían dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Por eso vinieron a reconciliarse conmigo, e incluso me trajeron regalos por casi $40,000 que todavía estaban en el coche. La mención de los regalos y su valor me irritó aún más. Solo llevaba unos meses de embarazo, así que aún no se notaba. Y además llevaba ropa muy holgada. Así que simplemente les dije a mis padres que lo que habían oído sobre mi embarazo era falso. Y luego les dije que recientemente había hablado con Sophie y sabía exactamente lo que estaban buscando. Entonces, aunque fuera cierto, no tenía ningún deseo de reconciliarme con ellos. Soy una persona independiente, no una máquina de hacer bebés,
y si solo querían reconectarse conmigo porque era su única oportunidad de tener nietos, no quería ese tipo de relación. Antes de cerrar la puerta, les dije a mis padres que conocía mi valor, que sin duda era mayor que $40.000. Fue extremadamente satisfactorio, y no creo haber hecho nada malo, porque, dado cómo nos habían tratado a Sophie y a mí, no creo que merezcan la oportunidad de tener el tipo de familia que deseaban. Pero luego mi papá me envió un mensaje, y ahora estoy un poco confundido, por eso estoy aquí para pedir consejo sobre qué hacer. No es un mensaje particularmente largo, así que lo pegaré aquí y dejaré que decidan qué hacer con él. Vinimos a visitarte y a arreglar las cosas, porque sabemos que estás embarazada. Sé que habías instruido específicamente a todos para que no nos dijeran nada al respecto todavía, pero todos en la familia nos dijeron que sentían que era el momento de hacer las paces contigo, y nosotros estuvimos de acuerdo. No tienes idea de cuánto lamentamos tu madre y yo todo lo que pasó después de que te casaste. Habíamos querido ponernos en contacto contigo varias veces, pero cada vez que le decíamos al resto de la familia sobre ti, descubríamos que todavía nos odiabas, así que esperamos a que te calmaras antes de comunicarnos contigo. Supongo que ese fue nuestro error, no hacer nada y esperar a que todo se calmara antes de disculparnos. Pero no quiero disculparme contigo por lo que te hicimos pasar. También queremos disculparnos con Luke, porque estábamos completamente equivocados sobre él. Es que no queríamos que él te rompiera el corazón. ¿Y sabes lo común que es en nuestros círculos descubrir que la persona con la que salía tu hijo era una buscadora de oro? Así que simplemente queríamos salvarte de eso. Y supongo que nos pasamos un poco, nunca realmente, dándole a Luca una oportunidad de luchar. Solo estábamos tratando de protegerte, pero ahora me doy cuenta de que no lo hicimos correctamente. Ojalá hubiera podido disculparme contigo hace mucho tiempo, y créeme, tu madre y yo siempre lamentaremos lo que hicimos. Y lo que sea que Sophie te haya dicho es falso, o al menos no del todo cierto, porque su ex no la dejó, porque su familia descubriera que era estéril. Había muchas otras razones que no mencionó, como sus graves problemas de ira y su extrema inseguridad cuando estaba con él. Estoy seguro de que ella no te contó todo esto, pero su ex nos contactó más tarde para informarnos que estas eran las verdaderas razones por las que la dejó, no solo porque tuviera problemas de fertilidad. Finalmente, entiendo que eres mucho más valioso que los regalos que compramos, pero queríamos expresar nuestro arrepentimiento. Todavía lo somos de todo corazón, y espero que lo reconozcas y nos perdones. Entonces, esto es lo que enviaron, y estoy muy confundido. Estoy desesperado por descubrir la verdad sobre todo, pero no estoy seguro de si todavía es mi responsabilidad. También me siento un idiota, porque les cerré la puerta a mis padres cuando intentaron reconciliarse conmigo. Y ahora me pregunto, ¿por qué Ida rechazó los intentos de mis padres de reconciliarse conmigo? Actualización 1. Así que le pregunté a Luke al respecto, y me dijo, como muchos otros en los comentarios, que realmente no importa cuál sea la verdad en este punto. No importa cuál sea la verdadera razón de la ruptura de mi hermana con su ex, porque mis padres solo estaban aquí, porque yo estaba embarazada. Si ese no hubiera sido el caso, nunca me habrían vuelto a contactar. Y el hecho de que hubieran esperado tanto tiempo demostraba que creían que podían ir y venir a su antojo, y que simplemente iba a tener que lidiar con ello. Me explicó que el mensaje que me enviaron era un intento de manipularme emocionalmente, y que como estaba embarazada, podría haber estado más vulnerable, por lo que caí en la trampa. Y voy a estar de acuerdo con él, porque últimamente me he sentido más emocional con todo, pero Luke pudo encontrar muchos defectos en el mensaje que me enviaron. Por ejemplo, si realmente lamentaban la forma en que nos trataron a Luke y a mí, deberían habernos contactado al menos una vez. Concedido, parecía enojado con ellos, pero ¿cómo iba a cambiar eso el no hablar con ellos? Debían haber sabido que si querían arreglar las cosas, necesitaban hablarnos. No podían esperar a que nos relajáramos por nuestra cuenta. Así no funciona. Más importante aún, sabían que Luke y yo manteníamos nuestras finanzas separadas hasta que nos casamos. De hecho, fui yo quien se acercó a Luke, no al revés. Entonces, si él hubiera sido un cazafortunas, estoy bastante seguro de que me habría abordado a mí en su lugar. Durante los primeros meses, era comprensible que estuvieran preocupados por las diferencias entre nuestras familias y situaciones financieras,
pero nunca intentaron llevarse bien con Luke ni conocerlo. Habían reconocido este hecho en su mensaje, y nunca le habían dado una oportunidad, pero no tuvieron la decencia de disculparse con él por separado. No es que no supieran su número de teléfono o cómo contactarlo. Estaba en las redes sociales, y podrían haberlo contactado allí si realmente lo lamentaban. Pero la forma en que actuaban, e incluso la manera en que decían las cosas, dejaba claro que estaban tomando esto muy a la ligera. Así que no tengo ninguna razón para sentirme mal por lo que ha pasado. Así que hablar con él sobre eso me ha ayudado a sentirme mucho mejor con respecto a mi decisión. También decidí no contactar a Sophie, porque no tenía idea de cuáles eran sus intenciones, pero una cosa era segura. No me contactó por pura bondad. Algunas personas en los comentarios se quejaron de que estaba siendo demasiado duro con Sophie, porque había tenido una mala experiencia recientemente, y solo quería advertirme. Así que probablemente debería abstenerme de decir cosas tan negativas sobre ella, porque al final me hizo un favor al informarme de que mis padres vendrían de visita. Eso puede ser cierto, pero no invalida sus acciones anteriores. Me cortó el mismo día que mis padres, y nunca se molestó en volver a saber de mí, a pesar de que ya había mencionado cómo era ella como persona en mi publicación inicial. Siempre había tenido prejuicios contra Luke, porque su origen y comportamiento no eran mejores que los de mis padres. La única razón por la que me contó todo esto fue porque estaba molesta con nuestros padres. Estoy bastante seguro de que si las cosas hubieran funcionado con el chico con el que mis padres la habían emparejado, no me habría contactado y todo habría permanecido igual. Así que hizo esto para vengarse de nuestros padres, en lugar de protegerme. Entiendo que pasó por una terrible prueba, y como mujer, siempre la apoyaré y mantendré que la forma en que su ex y nuestros padres la trataron por algo sobre lo que no tenía control está mal. Pero como su hermana, no voy a perdonarla, y no tengo por qué hacerlo. Ahora lo sé. No he sabido de mis padres en unos días, y no han intentado contactarme desde ese mensaje. Así que espero que se queden al margen y no me contacten después de esto porque no quiero más drama. Solo quiero que este embarazo sea tranquilo y feliz, así que tendrán que mantenerse alejados. Decidiré más adelante, después de que nazca el bebé, si quiero que formen parte de mi vida, porque mi propia felicidad es actualmente mi máxima prioridad. Y no es que mis bebés nunca conocerán el amor de los abuelos, tíos y tías, porque mis suegros e incluso los hermanos de Luke se esfuerzan por ponerse en contacto conmigo cada 2 fines de semana, ya sea por teléfono o en persona. Me llena el corazón ver lo unida que está su familia y lo rápido que me acogieron en ella, después de descubrir que su hijo me amaba, sin drama ni quejas. Ojalá mi familia hubiera hecho lo mismo, pero desgraciadamente. Actualización 2. Así que hace 2 semanas, mis padres me hicieron una visita en un intento de reconciliarse conmigo, pero les dejé claro que no quería hablar con ellos en este momento. No habíamos hablado desde entonces, excepto por el mensaje de texto que me enviaron. Ni siquiera respondí a eso. Supuse que captarían la indirecta, y se darían cuenta de que no era el momento de molestarme, pero obviamente no pudieron dejarlo pasar, y decidieron aparecer de nuevo ayer. Ayer por la tarde, como era domingo, Luke y yo estábamos relajándonos en casa, cuando alguien llamó a la puerta, a pesar de que no esperábamos a nadie. Luke notó a mis padres de pie afuera, y me preguntó si quería dejarlos entrar o no. Y obviamente dije que no, así que Luke les dijo que se fueran, y yo fui a mi dormitorio porque no quería lidiar con eso de inmediato. Estaba agotada, y no tenía ganas. Pero en lugar de dejarme en paz, mis padres decidieron quedarse en la puerta y discutir con Luke. Se pusieron tan ruidosos que tuve que salir y decirles personalmente que se fueran. Incluso entonces, continuaron discutiendo conmigo, insistiendo en que solo estaban aquí para arreglar las cosas conmigo y que debería darles una oportunidad. Afirmaron que me habían criado, así que esto era el mínimo absoluto que podía hacer por ellos. Intenté explicarles que hablaría con ellos cuando estuviera menos emocionalmente inestable, pero ahora no era el momento de molestarme. Se negaron a escuchar, en cambio, enfatizaron por qué debería estar agradecida con ellos por la vida que me habían dado, afirmando que les estaba robando la oportunidad de ser abuelos, debido a un estúpido error de juicio 3 años atrás. Sonaban muy molestos conmigo, lo cual me irritaba porque no estaban en posición de hacer exigencias en este momento. Y su estúpido lapsus de juicio, como ellos lo llamaron,
me había causado un gran dolor y trauma. Así que tal vez no fuera tan insignificante como pensaban, y dependía de mí decidir si quería perdonarlos ahora o dentro de 5 años. No podían obligarme a perdonarlos, y necesitaban entender esto. Mi único error en esa situación fue ponerme demasiado emocional y discutir con ellos, en lugar de simplemente llamar a la policía y dejar que ellos se encargaran. De todos modos, cuando empecé a discutir con ellos, mi madre se echó a llorar y me acusó de ser insensible. Ella explicó que ya había tenido que lidiar con el hecho de que Sophie no sería madre, y ahora yo la estaba tratando así a pesar de todo lo que había pasado. No podía creer la audacia que debió tener para hablar sobre cómo se sentía al ser tratada así por mí, cuando mis padres habían acorralado a Sophie simplemente porque no podría tener hijos, tanto que se sintió obligada a hablar conmigo sobre ello, alguien con quien no había hablado en años. Después de eso, perdí los estribos y les dije a mis padres que para ser buenos abuelos, primero tenían que ser buenos padres, lo cual habían fracasado miserablemente. Primero, habían arruinado su relación conmigo, simplemente porque no podían aceptar el hecho de que yo quisiera estar con Luke, y él no era un niño rico consentido como la mayoría de las personas en nuestro círculo, sino un hombre honesto y trabajador, valores que obviamente no defendían. Como si eso no fuera suficiente, habían arruinado su relación con Sophie, su niña de oro. Ella había hecho todo correctamente durante toda su vida para complacerlos. A pesar de esto, solo podían ver que era estéril. La habían reducido a solo una condición y la habían rechazado, a pesar de que toda su vida no había hecho más que intentar hacerlos felices. Al menos en mi caso, tenían la excusa de que siempre había ido en contra de ellos, lo que les facilitó cortarme. Pero no había razón para que fueran tan crueles con Sophie, especialmente en un momento en que deberían haberla apoyado. Nos habían fallado a ambos, y ahora no tenían derecho a exigir un lugar en nuestras vidas. Y no estaba segura sobre Sophie, pero no iba a perdonarlos pronto. Si realmente lamentaban lo que habían hecho, me habrían dejado sola, y habrían entendido que no estaba en el estado mental adecuado para lidiar con ellos en este momento. Pero en lugar de simplemente cumplir con su castigo, que era no hablarme hasta que estuviera lista, decidieron imponernos su presencia y esperaban que lo aceptara. No estaba contento con eso, y les dije que incluso, después de todo lo que había dicho, si no me dejaban en paz, tendría que llamar a la policía, lo cual no les convenía. Finalmente se fueron, y estuve extremadamente molesto durante horas después. No debería haber salido de mi habitación para hablar con ellos, pero me alegra haber podido desahogarme. Necesitaba decir estas cosas en voz alta, para que pudieran entender lo mal que habían fallado con sus 2 hijos. Y ahora que lo he dicho, me siento mucho más ligero. Por supuesto, lamento haber pasado mi noche discutiendo con ellos porque fue una completa pérdida de tiempo. Pero al menos salió algo positivo de ello. Actualización 3. Hola chicos. Entonces, han pasado casi 3 meses desde mi última actualización, y ahora estoy bien avanzada en mi embarazo. Definitivamente se me nota la barriga, y mi bebé estará aquí en 2 o 3 meses. Espero que no haya cambiado mucho desde la última vez que publiqué aquí. Parte de la razón por la que estuve tan inactivo fue que no tenía nada que decir, ya que mis padres finalmente respetaron mis deseos, después de nuestra última discusión, y no intentaron contactarme de nuevo. No he contactado a Sophie porque, como mencioné anteriormente, ya no tenemos una relación. Según mis familiares, ella renunció a su trabajo y ya no trabaja para nuestro negocio familiar. Así que es una lástima, pero creo que mis padres no podrán cumplir su sueño de que sus hijas continúen con el legado del negocio familiar, a menos que cambie de opinión más adelante. Estoy publicando esta actualización ahora porque recibí una llamada telefónica del abogado de mis padres hace unos días. La última vez que el tipo se puso en contacto conmigo, me dijo que mis padres me habían desheredado legalmente y que no recibiría ninguna herencia de ellos. Esta vez tenía la noticia contraria para mí. Me informó que mis padres habían decidido restablecer mi herencia y habían actualizado su testamento para incluirme nuevamente. No estoy seguro si esto es un intento de apaciguarme antes de que nazca el bebé, pero hasta ahora no ha suavizado mis sentimientos hacia ellos. Sin embargo, si pienso en el futuro, definitivamente me gustaría tomar el control del negocio de mis padres después de que se jubilen, y que Luke
lo dirija junto a mí sería una justicia poética. Así que no lo he pensado mucho aún, pero después de que nazca mi bebé, planeo decirles a mis padres que si están de acuerdo en dejarme tomar el control de la empresa y firmar los papeles, podría considerar permitirles tener una relación con su nieto. Sé que suena egoísta, pero creo que Luke y yo hemos trabajado lo suficiente y merecemos esto. También nos demostrará cuán arrepentidos están mis padres. Y si Sophie quiere trabajar con nosotros, no estoy en contra. Sin embargo, por el momento, esto es solo un plan, y nada de ello se ha puesto en práctica. Luke está de acuerdo con esta idea, y la consideraremos después de que nazca el bebé.